Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, como amigos también que van a estar viendo este video pregrabadamente. Dios les bendiga, que estoy nuevamente, se me ha dado la oportunidad de estar aquí en vivo en la plataforma de Facebook, en su ministerio, siguiendo sus pisadas y con su programa Cada Milla con Cristo. Así que vamos a continuar con bueno, pero antes de voy a dar ahí tiempo para que se empiecen a conectar los hermanos en vivo. Vamos a escuchar una alabanza con el título Vivo Yo, y después vamos a estar haciendo una oración también. Ya tenía aquí medio preparado, así que vamos a ver si está listo para escuchar la alabanza. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta. Vivo yo, dice el Señor, vivo yo, que ante mí, vivo yo, se doblará toda rodilla, vivo yo, y toda lengua, vivo yo, confesará, vivo yo, confesará a Dios. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vivo yo, dice el Señor, vivo yo, que ante mí, vivo yo, se doblará toda rodilla, vivo yo, y toda lengua, vivo yo, confesará, vivo yo, confesará a Dios. Amén. Ahí está la alabanza. Vamos a, bueno, me voy a presentar primeramente. Aquí estoy nuevamente transmitiendo en vivo en la plataforma de Facebook y en el ministerio, siguiendo sus pisadas con su programa Cada Milla con Cristo, y su servidor Atilio Martínez. Así que vamos a hacer una oración, y así para poner el programa en manos de Dios. Y bueno, después vamos a continuar escuchando el estudio de las cartas de Juan. El estudio de hoy va a estar basado en la primera carta de Juan, el capítulo 3, del versículo 11 al 18, y la duración del audio tiene como 52 minutos más o menos. Y bueno, el viaje que estamos aquí iniciando es aquí de Troy, Virginia,
Vamos a ir aquí rumbo a la ruta 15 al norte. Así que bueno, yendo aquí es un viaje un poco, no tan largo, voy a nomás para Maryland. Pero así que en el trayecto aquí de la ruta 15 pues vamos a ir ahí mientras el programa. Así que vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que está en el cielo y en la tierra y en cada lugar, gracias, Padre, le damos nuevamente por este nuevo día, Padre, que nos ha concedido la vida, la salud, nos provee, Padre, del trabajo, los alimentos, Padre, de cada día. Gracias le damos por todo ello. Gracias, Padre, también por esta nueva oportunidad que nos da de estar aquí, Padre, atentos, preparados, Padre, para escuchar su santa palabra. Y así, Padre, le pedimos que sea esté ayudándonos, Padre, como a cada uno de los hermanos, hermanas, amigos también, Padre, que están ya pendientes para seguir escuchando, Padre, su santa palabra, como así también los que escucharán, ¿no? Pregrabadamente, Padre, como en Facebook y allá en YouTube también, Padre, que sea usted obrando en los corazones de cada uno de nosotros, Padre. Gracias le damos por todo ello. Y así, Padre, también que nos proteja ahora que continuamos este viaje, Padre. Cuídanos de todo mal, de todo peligro, y así llévanos con bien, Padre, a nuestro destino. Le pedimos, Padre, que se haga todo conforme a su santa y divina voluntad, y le pedimos y le damos las gracias en el nombre de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Voy a ir preparando el audio, y así para antes de darle ahí de girar la cámara, y así esperando, bueno, que todo esté bien ahí con el audio y podamos así empezarlo a escuchar. Hoy pues no voy a poder saludarlos a la lista, bueno, a los que tengo acceso ahí así a uno o por nombres, pero sí, siempre ahí recordándoles también de que pueden dejar ahí sus preguntas o inquietudes que tengan. Pues el punto y propósito es de que no quede duda alguna. Así que pueden hacer ahí sus preguntas en los comentarios y yo después los estaré ahí verificando, y así pues para darle respuesta a ellos. O igual ahí también nuestro hermano Roberto también ahí está pendiente, si también él puede ahí ayudarme ahí con las preguntas, y si no pues yo mismo personalmente también estaré dándoles respuestas. Así que hoy también ahí recordándoles pues que de suscribirse ahí al canal de YouTube, pues es el mismo nombre, Ministerio Siguiendo Sus Pisadas, y así pues para poder también transmitir en vivo ahí en un futuro en la plataforma ahí de Facebook, perdón, de YouTube. Realmente ahí un momentito voy a ver si aquí listo, el audio lo tenía listo, pero ahorita veo que se me movieron de posición las aplicaciones. Es un poco mala la señal aquí en el área, pero espero que bueno, si no vaya pueda las preguntas sobre 1 Juan capítulo 3 hasta el versículo 10. Comenzamos nuestro estudio nuevamente en los versículos 10 al 24, estudiando nuevamente por segunda vez el requisito del amor fraternal, por segunda vez porque el apóstol Juan lo introduce nuevamente. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Declara Juan que todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. En el versículo 9 nos explicó que aquel que no ama a su hermano está todavía en el versículo
versículo 11 nos dice que esta persona que no ama a su hermano no sabe a dónde va. Y ahora nos declara que el que no ama a su hermano no pertenece a Dios. Así que tenemos en 1 Juan ya estas tres descripciones de la condición espiritual del cristiano que no ama a su hermano. Es una condición terrible, es una condición que todos debemos evitar. Y nos está dando énfasis a la importancia desde el punto de vista de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, de los apóstoles de Jesucristo, la importancia que dieron ellos al amor fraternal. De hecho, específicamente dice que el que no ama a su hermano no se puede identificar como hijo de Dios. Al contrario, se identifica como hijo del diablo. En el versículo 9 del capítulo 3 ya aprendimos la causa de poder amar al hermano, y es porque la simiente de Dios permanece en uno. Por tanto, si uno no ama a su hermano, es porque la simiente de Dios no. En el contexto se puede ver que la falta de amor fraternal es tan malo como la inmoralidad o cualquier otro acto de injusticia. Esto lo digo porque en los versículos anteriores viene hablando acerca de no practicar la justicia, de ser injusto en sus obras, de hacer las obras del diablo. Y aquí lo con amar al hermano. En Romanos capítulo 13, con razón el apóstol Pablo identifica que el amor fraternal, el amor al hermano y el amor al prójimo es la clave para obedecer los mandamientos, para cumplir con los requisitos que Dios ha establecido. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás patrimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas sentencias se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así que la inmoralidad en cuanto a la forma en que tratamos a otras personas proviene de no amar. De modo que si amamos, haremos lo moral en cuanto a relaciones con otras personas. Y en relación a nuestros hermanos, si queremos tratarlos correctamente, no maltratarlos, la clave es amarlos. Es el amor de Dios en nosotros manifestándose en el amor hacia nuestros hermanos. El amor fraternal, declara Juan, es un mandamiento que tenemos de Dios desde el principio. Siempre ha sido requisito fundamental para los hijos de Dios. Esto es algo, es desde el inicio en las enseñanzas, en el ejemplo, en la persona de Jesucristo, en la iglesia del Señor Jesucristo, en el libro de los Hechos. El amor fraternal es vital, es una enseñanza fundamental. Los primeros cristianos tuvieron comunión unos con otros, compartían unos con otros, sin egoísmo, con amor se relacionaban. Es desde el principio, desde el inicio de la enseñanza, desde el fundamento de la iglesia, el amor hacia el hermano. Luego Juan nos presenta a Caín como ejemplo de uno que era del maligno. En el no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Su hermano, justas. Hermanos míos, no se os aborrece. La evidencia de que Caín era del maligno que presenta el apóstol Juan, que presenta la Biblia, es que mató a su hermano. No hay otra explicación en la mentalidad del Espíritu Santo, en el modo de pensar de Dios. No hay otra explicación por matar al hermano.
ese acto es evidencia plena, clara, que era del maligno. Este acto es el resultado de este acto. Y la causa, la razón por qué Caín mató a su hermano, porque sus obras eran malas y las de su hermano, de lo que nos ha enseñado en 1 Juan 3:8. Y las obras de su hermano eran de Dios. Es decir, que hay una palabra que describe la actitud de Caín en lo que él hizo. Y esta palabra es la envidia. Esta era su actitud. Envidia hacia su hermano. Porque las obras que él hacía eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces, él le tenía envidia. Porque él recibió, es decir, su hermano recibió la aprobación de Dios. Y él quería esa aprobación, pero no quería hacer lo necesario para lograr, para recibir esta aprobación divina, para ser aceptable a Dios. La maldad de Caín entonces no comenzó con matar a su hermano. Sus obras ya eran malas. Aun antes que pensara en matar a su hermano, él hacía malas obras. Caín sencillamente no hizo bien. Esto lo dice Génesis capítulo 4 y el versículo 7. Él, si hubiera hecho bien, no tendría problemas, pero no hizo bien. Caín no actuó con fe. Abel, en cambio, según Hebreos 11:4, actuó con fe y por eso fue aprobado por Dios. Porque el culto, la adoración, el sacrificio que él ofreció a Dios, lo ofreció con fe en base a la enseñanza divina, creyendo en Dios. Caín, en contraste, no lo hizo. Y por esta razón sintió envidia. Leamos en Génesis capítulo 4, los versículos 2 al 5. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también de los primogénitos de sus ovejas trajo, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Sintió envidia. Las obras justas de su hermano condenaron sus propias obras malas. Y la reacción debida, por supuesto, era el de arrepentirse y hacer el bien, pero no lo hizo. En vez de hacer bien, se dejó dominar por la envidia y mató a su hermano. Nuevamente en Génesis 4, del 6 al 8. Entonces dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué? Por envidia. Y este ejemplo el apóstol Juan lo utiliza para explicarnos a nosotros no solamente cuál no debe ser nuestra actitud hacia el hermano y la envidia que debemos evitar, sino también lo utiliza para explicarnos la actitud del mundo, los incrédulos, los que no son de Dios, hacia los hijos de Dios. El tema es que los cristianos debemos amarnos unos a otros para manifestar que somos de Dios. Vimos el ejemplo de Caín como uno que era del maligno, y en vez de amar a su hermano, lo mató por causa de la envidia, en 1 Juan capítulo 3 y el versículo 12. Y en el versículo 13 luego hace la aplicación del ejemplo de Caín, que también explica la actitud del mundo hacia nosotros como hijos de Dios. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No nos debe sorprender cuando el mundo nos aborrece, porque sus obras son malas, de la misma manera que Caín aborreció a su hermano, porque sus obras eran malas.
y las de su hermano justas. Cuando nosotros practicamos la justicia, cuando nosotros hacemos el bien, el mundo nos aborrece. Y no nos debe sorprender, porque esta enemistad siempre ha existido de parte de los que son del diablo y que hacen obras hacia los que son de Dios y hacen justicia. En Juan capítulo 15, cuando Jesucristo estaba preparando a sus discípulos para su partida de este mundo por medio de la muerte, Él, entre los consejos que les da, encontramos Juan 15, 18, y si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, nuevamente, no deben sorprenderse, no les debe extrañar encontrar que el mundo les aborrece, porque me siguen a mí y los del mundo ya me aborrecieron a mí, por tanto es de esperarse que aborrezcan también a los seguidores míos. En el capítulo 3 de Juan, en los versículos 19 al 21, encontramos el mismo principio que venimos estudiando. Y esto nuevamente son palabras del Señor Jesucristo. Él dice, y esta es la condenación, que la luz, hablando de sí mismo, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que, note, sus obras no sean reprendidas. Es decir, que las obras de aquellos que hacen mal, que tienen obras malas, cuando llegan a la luz de Jesucristo, su enseñanza, su ejemplo, obviamente sus obras se van a reprender, tanto por el ejemplo como también por la palabra del Señor Jesucristo. Mas sigue diciendo en el versículo 21 de Juan 3, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No nos da pena que vean nuestras obras y que nosotros lleguemos a la luz de Dios, porque esto manifiesta que lo que estamos haciendo está de acuerdo con lo que Dios ordena. Es algo que proviene de Dios. Así que es de esperarse que haya conflicto entre aquellos que hacemos el bien y aquellos que hacen el mal. No un conflicto que nosotros buscamos, no un conflicto que nosotros provocamos porque queremos hacerlo, sino un conflicto provocado por las malas obras de aquellos, las buenas nuestras, y la envidia que sienten, la pena que sienten al ver la comparación entre las dos obras. Esto siempre sucederá. No puede haber, como es cuando estudiamos acerca del mundo, en 1 Juan 2, 15 al 17, no es de esperarse que haya paz entre los que son de Dios, los que aman al Padre, y los que aman al mundo. El mundo es enemigo de aquellos que aman al Padre Celestial sobre todas las cosas. Luego, en los versículos 14 y 15, volviendo a 1 Juan capítulo 3, en los versículos 14 y 15 aprendemos que el amor fraternal en la vida de un cristiano es la evidencia que uno ha pasado de muerte a vida. El texto dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que el homicida tiene vida eterna permanente en él. El amor fraternal es evidencia que hemos pasado de muerte a vida. No es el medio para pasar de muerte a vida, no es la causa de pasar de muerte a vida, sino que es la evidencia de ese evento, de este cambio, de esta conversión espiritual. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que a los hermanos. Es el resultado, o sea, el fruto de tener vida espiritual en uno. Es el fruto de tener vida eterna en uno. Hemos pasado, dice el texto, tiempo pasado ya ocurrió, hemos pasado de muerte a vida. En realidad es tiempo perfecto.
Y es algo que sucedió cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando fuimos trasladados del reino de la potestad de las tinieblas al reino de luz de Jesucristo. Cuando nacimos de nuevo de agua y del Espíritu, en ese momento nosotros pasamos de muerte a vida, en el nuevo nacimiento de agua y del Espíritu. Pero luego, esto persiste. Permanecemos en vida. Pasamos de muerte a vida y permanecemos en la vida. Sabemos esto porque nosotros practicamos el amor fraternal. Esta es otra manera de decir que somos hijos de Dios y que la simiente de Dios permanece en nosotros. También es otra manera de decir que ya no estamos en las tinieblas, sino en la luz. Pasar de muerte, de tinieblas, a vida, a luz. Dejar de ser hijos del diablo y llegar a ser hijos de Dios, y permanece en nosotros la simiente de Dios y produce fruto en nosotros, y el fruto es el amor hacia nuestros. El medio bíblico para pasar de muerte a vida no es el amor fraternal, sino que es el mismo medio para llegar a ser hijos de Dios, el nuevo nacimiento de agua y del Espíritu, culminándose en el bautismo en agua para perdón de los pecados. Nuevamente, como hemos visto anteriormente, encontramos solamente dos posibilidades que identifican a todo ser humano. Primeramente, la posibilidad de que está muerto espiritualmente, por supuesto. O segundo, que tiene vida. Todos, o estamos muertos o tenemos vida. Hay solamente estas dos condiciones. No existe la posibilidad de casi estar en vida o de casi estar muerto. O estamos en vida o estamos en muerte. Una de las dos cosas. O estamos en Cristo o estamos en el mundo, en el pecado. O hemos pasado de la potestad de las tinieblas al reino de Cristo Jesús, o todavía estamos en las tinieblas, bajo la potestad del diablo. Una de las dos cosas. O somos salvos por la gracia de Dios en Cristo Jesús, o condenados por el pecado en el mundo. El pecado produce la muerte espiritual. Isaías capítulo 59 nos habla del hecho de que el pecado hace división entre nosotros y nuestro Dios. Esto es fundamental y lo enseñamos desde el principio de la enseñanza que presentamos a las personas que desean llegar a conocer a Dios, o para que reconozcan su necesidad de conocer a Dios en Cristo Jesús. En Efesios 2:1 habla del tiempo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente, separados de Dios en nuestros delitos y pecados. En Romanos 6:23 declara que la paga del pecado es muerte, nuevamente, muerte espiritual, que resulta de haber cometido pecado. Pero la fe en Cristo Jesús, la fe obediente, la fe que obedece el Evangelio del Señor Jesucristo, produce la vida espiritual en nosotros. Pasamos de muerte a vida. Jesucristo en Juan capítulo 5 y el versículo 24, tratando de que comprendan la obra de Dios que Él hace por medio de la fe en Él, declara: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando pasamos de muerte a vida en el nuevo nacimiento, pasamos a vida eterna. Pasamos a tener una vida como la de Dios, una vida que no tiene fin, siempre y cuando nosotros permanezcamos en Él. Y sobre este evento del nuevo nacimiento ya hemos aclarado bastante, tanto en este estudio como en otros, así que no vamos a entrar en más detalle al respecto. Pero el individuo, el cristiano, que no ama a su hermano, permanece en muerte. No está muerto por no amar al hermano, sino que no ama al hermano porque está muerto. Es consecuencia, no causa. Lo causaría también, pero eso no es el caso que él trae.
Él está explicando que el resultado de estar todavía en muerte es que no practicamos el amor fraternal. Necesitamos de la vida divina. Necesitamos de la vida espiritual, la vida eterna, la vida de Dios en nosotros. Necesitamos de la influencia de la simiente espiritual, la palabra de Dios, la verdad de Dios, obrando en nuestro corazón para producir en nosotros el fruto del amor, fruto del Espíritu Santo, que es el amor, según Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. La vida de la cual estamos hablando aquí es vida eterna, vida que no tiene fin, es la vida que Dios nos da cuando pasamos de muerte a vida, cuando nacemos de Dios, recibimos esta clase de vida eterna. Y el apóstol Juan reportará, nos escribe para que nosotros sepamos que tenemos vida eterna. No la tendremos, la tenemos en el tiempo presente, para que nosotros creamos que Dios nos ha dado esto por medio de nuestra fe en el Hijo de Dios y por medio de nuestra obediencia a su Evangelio hemos pasado de muerte a vida. Y la evidencia, una de las evidencias de ello, que permanecemos en vida, que andamos en vida, que andamos en luz, es que amamos a nuestros hermanos. Y si no los amamos, no estamos en vida, no estamos en luz. Aborrecer al hermano es igual a ser homicida. Esto lo dicen no solamente de algunos, sino de todos. En el versículo 15 de 1 Juan 3, todo aquel que aborrece a su hermano, sin excepción, es homicida. ¿Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él? Parece extremo lo que está diciendo aquí, que aborrecer al hermano es igual a matarlo, a ser homicida. Pero es cierto, porque es aquel que aborrece, que tiene el mismo espíritu que aquel que mata. ¿Recuerda el caso que estudiamos de Caín? En Mateo 5, 21 al 22, también nuestro Señor Jesucristo nos advierte acerca del peligro de aborrecer, de maltratar, de hablar mal aún del hermano. En Mateo 5, 21 al 22, el Señor Jesucristo dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Él va tras el acto, tras la acción de quitar la vida, a las actitudes de corazón que producen este evento, que producen este acto. Esta acción de matar proviene del corazón de aquel que está enojado y guarde este enojo, esta cólera contra su hermano, que menosprecia al hermano, que no lo respeta, no le da su dignidad como ser humano, que habla mal de él, que lo difama, fatuo, necio. Es semejante a lo que dijo acerca del adulterio. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Cometió en su corazón la maldad, aunque no lo haya cometido todavía en su cuerpo, pero lo hará si sigue pensando en ello. Y Dios sencillamente no tolera, no aprueba esta condición del corazón, porque sabe que producirá también el acto de ser homicidio. Una persona que comete el homicidio puede ser perdonado. Jesucristo pidió que el Padre perdonara a sus ejecutores en Lucas 23:34. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y el apóstol Pedro les ofreció el perdón de los pecados por medio de la obediencia al Evangelio, a los que habían crucificado al Hijo de Dios, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Dios le resucitó. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y luego les dice:
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Les ofrece perdón, la manera en que pueden ser perdonados a pesar de ser homicidas. El mismo apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, fue culpable de la muerte de muchos cristianos, pero Dios le tuvo misericordia y le perdonó. Así que no debemos pensar que está diciendo que uno que es homicida no puede ser perdonado, pero mientras tenga en su corazón el odio y actúa para quitar la vida de otra persona, no tiene vida eterna permanente en él. Se identifica en ese entonces con aquel que es homicida desde el principio, el diablo, y es su hijo espiritual, y lo manifiesta por medio de su actitud, la de su corazón de aborrecer al hermano, y posiblemente aún por su acción de quitar la vida. Por tanto, si todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, este tampoco tiene vida eterna permanente en él, al igual que el homicida no la tiene. Ahora solamente falta que el apóstol Juan nos explique en términos concretos y prácticos lo que significa amar a su hermano y lo que significa aborrecer a su hermano. Y esto es lo que hacen los siguientes versículos. Va a ser una enseñanza muy importante, es muy práctico, es muy claro, y es algo que necesitamos, porque tal vez estaríamos de acuerdo en decir, oh no, uno que aborrece a su hermano, ese no tiene vida eterna, claramente. Bueno, ¿quién es el que aborrece a su hermano? ¿Quién es el que en realidad ama a su hermano? Porque esto nos está identificando como aquellos que andamos en luz, como aquellos que tenemos vida, que somos hijos de Dios, legítimos hijos de Dios, que estamos permaneciendo en la vida de Dios, que tenemos comunión con Dios, tenemos vida eterna. 1 Juan 3, 16 al 18 nos presenta la esencia del amor fraternal. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Hablando de que Cristo Jesús puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El ejemplo que Jesucristo nos ha dado nos presenta que la esencia del amor fraternal es el sacrificio de sí mismo para el beneficio del hermano. Lo voy a repetir porque es importantísimo. Aquí tenemos la esencia del amor. Es el sacrificio de sí mismo para el beneficio del hermano. Este es su ejemplo. Él puso su vida por nosotros. Fue por medio de su sacrificio que nosotros llegamos a conocer el verdadero significado del amor. En esto hemos conocido el amor. ¿En esto? ¿En qué? En el acto, en el sacrificio de Jesucristo cuando Él puso su vida por nosotros. Allí es donde conocimos verdaderamente el amor legítimo, el amor de Dios hacia nosotros y el amor que Dios requiere de nosotros. Fue un acto totalmente voluntario de parte de Jesucristo, porque a Él no le quitaron la vida. No se vio en aprietos y tuvo que ceder la vida, sino que Él puso su vida voluntariamente. Juan 10, 11, luego el 17 y 18 lo dice. Nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo. Yo, mi propia voluntad es poner mi vida, para esto vino. Un acto totalmente voluntario, no obligado, sino deseoso. No de sufrir, por supuesto, al contrario. Deseaba evitar el sufrimiento, pero deseoso de lograr la bendición para nosotros. Voluntariamente lo hizo.
Nadie le obligó. No el Padre, no los romanos, no los judíos, no los discípulos. Él lo hizo voluntariamente. Segundo, fue un acto totalmente sin motivos egoístas. Lo hizo por nosotros. Él no se benefició personalmente de ello. No lo hizo para ganar algo para sí mismo. No lo hizo porque él necesitaba algo por medio de esto, sino lo hizo totalmente sin pensar en sí, pensando en nosotros, poniéndose por nosotros. Lo hizo por nosotros. Además, fue un acto que no se basó en nuestros méritos. Fue un acto, un amor totalmente inmerecido. No se basó en nuestros méritos y no se detuvo por causa de nuestra injusticia, sino que Él nos vio en la condición en que estábamos, en el pecado, y nos amó en esta condición tanto que puso su vida por nosotros. Aquí entra la maravillosa descripción del apóstol Pablo en Romanos 5, del 6 al 10, acerca del amor divino en contraste con las actitudes humanas. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Maravilloso amor, el de Dios para con nosotros, manifestado en la muerte de su Hijo, sin mérito de nuestra parte. Al contrario, con mucha causa, ¿por qué no hacerlo? Por la injusticia nuestra, por ser enemigos de Él. Sin embargo, lo hizo por amor. Ese acto de amor fue un acto de misericordia, porque hizo por nosotros lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. Amén. Puso su vida como sustituto por nosotros. La palabra por significa en lugar de nosotros. Él murió en lugar de nosotros. Tomó mi lugar en la cruz. Tomó su lugar en la cruz. Oh, no es cierto. Porque no es la cruz lo que merecimos nosotros. Lo que nosotros merecimos y merecemos. No es la cruz, sino el infierno del fuego. No es unas cuantas horas en el Calvario sufriendo, aún separados de Dios. Aún el infierno por unas horas o 3 días, como quiera poder verlo. Eso no es lo que merecimos nosotros, sino una eternidad en el infierno, en el castigo eterno. Esto es lo que merecemos, pero Cristo Jesús murió por nosotros. Él puso su vida en lugar nuestro, sufriendo como hijo de Dios que era, en lugar de nosotros. Maravilloso que es el amor de Dios. Como recipientes de este amor divino y de la vida espiritual que Él hizo posible por medio de su muerte, nosotros debemos imitar su amor. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Por ello entiendo, y creo que ustedes saben también, que no podemos literalmente hacer por nuestros hermanos lo que Jesucristo hizo por nosotros. Es decir, que no es necesario en primer lugar, porque Él ya lo hizo, Él ya sufrió esta necesidad de pagar por nuestros pecados. Y no es posible tampoco, porque nosotros no somos sacrificio perfecto como lo fue Él. Obviamente no es voluntad de Dios que yo sufra la condenación para lograr la salvación suya, o que usted sufra la condenación para lograr la salvación mía o la de otros hermanos. Eso no es la voluntad de Dios.
Aun Pablo dice que hubiera querido hacer esto en Romanos capítulo 9 del 1 al 3, pero eso no es posible. Pero sí podemos, que Él hizo por nosotros. Podemos actuar como Él, voluntariamente. Podemos poner nuestras vidas, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros talentos, aún nuestro dinero, podemos poner nuestras vidas así como Él hizo, y lo podemos hacer voluntariamente, no por obligación, no porque alguien nos este sentido de la palabra, pero sí el bien del hermano. Podemos actuar sin motivos egoístas, podemos hacerlo por ellos. Debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos, por ellos debemos hacerlo, sin pensar en lo que nosotros ganamos, logramos, sin pensar en lo que así como Cristo, con misericordia, haciendo por ellos lo que no pueden hacer por sí mismos. Muchas veces no debemos hacer por ellos lo que pueden hacer por sí mismos, porque haremos que dependan de nosotros en vez de depender de Dios y en vez de depender de su propia capacidad de hacer las cosas. Y eso no es ayudarles a ellos. Pero sí podemos hacer por ellos lo que ellos no son capaces de hacer por sí mismos. Esto es misericordia. Podemos además actuar sin tomar en cuenta si merece, no si es digno de ello, sino si lo necesita, si beneficiará en realidad de mi ayuda, de mi sacrificio. Esto es el pensamiento que debe llenar mi mente y mi corazón al imitar a Jesucristo. Como Cristo, podemos actuar con sacrificio personal, sacrificando por los hermanos aquello que por derecho nos pertenece a nosotros. Y lo haremos en su lugar, en lugar de ellos, por ellos. Explicación práctica de esto, del amor fraternal, en los versículos 17 al 18. Y lo dice de esta forma: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho. Y en verdad, en estos versículos 17 y 18 nos presenta una posibilidad de ayudar a su hermano. Y este es el primero de dos atributos que nos presenta el apóstol Juan, que identifican al cristiano que debe ayudar a su hermano como expresión del amor que le tiene. Tiene la posibilidad de ayudarlo, o sea, el que tiene bienes de este mundo.
Y luego dice, este que tiene bienes de este mundo, este cristiano que los tiene, ve a su hermano tener necesidad. Es decir, que se da cuenta de la necesidad que tiene su hermano. No necesariamente porque el hermano le ha solicitado ayuda, o tal vez por eso, sino que por algún medio se ha dado cuenta de ello. Lo ve, dice el texto, lo ve que tiene necesidad. Este necesitado es su hermano en Cristo. Hay entre ellos una relación muy especial porque ambos son hijos de Dios, limpios en la sangre de Jesucristo. En ellos mora el Espíritu Santo de Dios, la simiente de Dios, son hijos de Dios. Es un cristiano que tiene la oportunidad de ayudar a su hermano. Y este es el segundo atributo. Aquellos cristianos que deben ayudar a sus hermanos como expresión del amor son aquellos que tienen la oportunidad de ayudarlos. Ve a su hermano tener necesidad. Cuando un cristiano tiene la posibilidad de ayudar a su hermano y tiene la oportunidad de ayudar a su hermano, sencillamente lo debe hacer. Y si lo ama, lo hará. Y si tiene vida, lo amará. Este mundo ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? En términos materiales, lo que hace es cerrar la bolsa que contiene los bienes de este mundo, con los cuales pudiera aliviar la aflicción del hermano, pero no lo hace. Pero Juan expresa la causa de esta acción. Él nos explica por qué este cristiano cierra la bolsa. Él explica por qué él detiene de su hermano los bienes de este mundo que aliviarían su aflicción. Lo hace porque cierra contra él su corazón. No permite que el dolor del hermano lo mueva o lo conmueva a la compasión activa. Este acto no es posible si mora el amor de Dios en él. Esta acción de cerrar el corazón contra su hermano no sucede cuando mora el amor de Dios en el cristiano. El amor de Dios en este texto probablemente sea el amor que Dios mismo nos tiene a nosotros, en vez del amor que nosotros le tenemos a Él. Es porque el amor de Dios es una clase de amor que nunca niega al amado lo que en realidad necesita. Cueste lo que cueste, está dispuesto a pagar lo que cueste porque ama. Este es atributo del amor de Dios. Cuando mora el amor de Dios en el ser humano, ese ser humano responde con compasión a las necesidades de sus hermanos, conforme a la posibilidad y la oportunidad que tiene. El amor de Dios no es sencillamente un ejemplo que observamos en el sacrificio del Hijo de Dios. Es una realidad espiritual que mora en nosotros y llega a ser parte de nuestro carácter como fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gálatas 5, 22 al 23. Así que esta actitud de cerrar contra el hermano su corazón es una actitud egoísta y es totalmente lo opuesto de la que nos exhorta a tener en el capítulo 3 y el versículo 16, la de sacrificar su propia vida para el bien del hermano. En este contexto, en el versículo 18, nos presenta dos clases de amor en contraste. Dice el texto: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
Estas son las dos clases de amor que aquí nos presenta en contraste. Amar de palabra o de lengua y amar de hecho y en verdad. Es fácil decir, pero decir que amamos no comprueba nada. Los hipócritas que Cristo condena dicen, pero no hacen. Mateo 23 y el versículo 3. No malentendamos aquí, el apóstol Juan, el Espíritu Santo, no está diciendo que no debemos nunca expresar nuestro amor en palabras. Aún no está diciendo que no sea importante esto. Puede ser muy beneficioso para todos y para algunas personas es muy importante. Necesitan escuchar estas palabras porque esta es su forma de comunicarse, esta es su forma de escuchar yo te amo con palabras. Pero el apóstol Juan no está diciendo que nunca debemos hacer esto, al contrario, él lo hace en esta misma epístola. Por ejemplo, en el capítulo 3, aquí mismo, en el versículo 21, se dirige a estos cristianos con esta palabra, amados. ¿Qué está diciendo? Hermanos, yo os amo. Son amados míos, amados. Si nuestro corazón no nos reprende, sigue diciendo. Así que no está diciéndonos que no debemos decir que amamos, pero en el capítulo 3 y el versículo 18 que estamos estudiando, se trata de decir solamente, decir, mas no hacer. Es el caso presentado por Santiago en Santiago 2, 15 al 16, cuando dice si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y a alguno de vosotros le dice id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Eso no es una expresión práctica de la fe y no es una expresión práctica del amor. Hay que, de ser posible, de ser práctico hacerlo, de saber del caso y de la necesidad, hay que tratar de hacer algo, no solamente decir. Y por eso dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino en contraste de hecho y en verdad. Debemos demostrar el amor con hechos apropiados según la necesidad que tiene el hermano. Y esto debe ser una expresión sincera de amor, en verdad, en contraste con la hipocresía de palabras sin hechos. Manifestamos el amor fraternal cuando, teniendo la posibilidad y la oportunidad, nosotros ayudamos al hermano a suplir sus necesidades, sean cuales sean estas necesidades, sean materiales, sean emocionales, sean espirituales, sean las que sean. Vemos la necesidad, podemos ayudar en esta necesidad y lo hacemos. ¿Quién tiene vida? Aquel que ama a su hermano. ¿Y quién ama a su hermano? Aquel que ayuda a su hermano a suplir sus necesidades conforme a las posibilidades y las oportunidades que se le presentan. El cristiano que ama a su hermano es uno que anda tratando de ver las necesidades que tiene su hermano. Se trata de un cristiano que busca la forma de darse cuenta, no se esconde de las necesidades de su hermano, no espera que le caigan encima, sino que anda en busca de la oportunidad de servir a su hermano, anda en busca de la oportunidad de suplir necesidades que encuentra entre sus hermanos en Cristo Jesús. Y hay tantas necesidades, hermanos. Muchas veces nosotros decimos, bueno, yo no tengo mucho dinero, yo no tengo muchos bienes de esto. Recuerde, este es un ejemplo específico en cuanto a los bienes materiales, pero se trata también de bienes emocionales, se trata de bienes espirituales, se trata de conocimiento, se trata de espiritualidad, se trata de la forma de soportar las pruebas, de muchas cosas, de muchas necesidades que hay en nuestros hermanos en Cristo Jesús. Y si los amamos, lo que tenemos que hacer es buscar y saber cuáles son los recursos que nosotros tenemos, investigar nuestra vida
y ver cómo nosotros, con los recursos que tenemos, materiales, emocionales, espirituales, nosotros tratamos de ayudar, tratamos de aliviar a la carga las necesidades que tienen nuestros hermanos. Hay muchos necesitados. Lo que falta son hermanos llenos de amor, llenos de la vida de Dios, que están dispuestos a ayudar en estas necesidades. Hay muchas formas de hacerlo, aún por medio de la enseñanza de la verdad de Dios. Amén. Voy a girar la cámara ahí nuevamente. Ahí terminó la lección, la 11ª del estudio de las cartas de Juan. Así que bueno, vamos a, antes de hacer ahí unos comentarios, vamos a hacer una oración y después vamos a estar terminando ahí escuchando una alabanza con el título "O ven a la iglesia del Señor". Oremos. Eterno Padre y buen Dios, gracias Padre, le damos nuevamente por esta oportunidad, Padre, que nos dio de escuchar su santa palabra, así también como a cada uno de los hermanos que estuvieron escuchando, Padre, hasta el final. Gracias le damos por todo ello, Padre, así le pedimos que siempre sea usted obrando en nuestros corazones, nuestras mentes, Padre, y así sobre todo para poner en práctica, Padre, lo que aprendamos, anunciar su evangelio con nuestros prójimos, Padre, y anunciarlo con denuedo y sin temor alguno, Padre. Gracias le damos por todo ello, y así le seguimos pidiendo, Padre, y agradeciendo también por cuidarnos y protegernos, Padre, de esta pandemia que hoy día, Padre, tiene alarmado al mundo entero. Le pedimos, Padre, su divina protección, Padre, si es su voluntad, que nos cuide, nos siga protegiendo, Padre, de todo ese mal y de todo peligro, Padre. Y así también le pedimos, Padre, por los hermanos que sufren, Padre, de cáncer como de diferentes enfermedades, que sea usted, Padre, obrando en cada uno de ellos conforme a sus necesidades, sobre todo, Padre, conforme a su santa voluntad. Y así, Padre, también le pedimos que fortalezca, Padre, a cada uno de los hermanos, también familiares, que han perdido sus seres queridos, Padre, que sea usted fortaleciéndoles y llenando, Padre, ese vacío que hay en sus corazones, Padre. Gracias le damos por todo ello. Y también seguimos poniendo, Padre, en sus manos la necesidad, Padre, de la petición de nuestra hermana Petra Santos, Padre, que sea usted obrando también en sus hijos, en Miguel como en Gerardo, Padre, que sea usted obrando en ellos, en sus corazones, Padre, y así ellos puedan ser añadidos, Padre, en su reino, si es su voluntad. Y así también, Padre, por la necesidad que nuestra hermana Lupita Jiménez también, Padre, tiene en su hogar, Padre, le pedimos que sea usted obrando también en esa necesidad, Padre, si es su voluntad, y así pues ella pueda tener suplir esa necesidad, Padre, que está careciendo. Y así, Padre, también le seguimos pidiendo por el embarazo, Padre, de nuestra hermana Fiore Cubo, Padre, allá en Dubái, que sea usted fortaleciéndole a ella, Padre, y así no vaya a tener, Padre, ninguna complicación o atraso, Padre, en el parto de ella, Padre, y así pueda tener, Padre, sus bebés en sus brazos. Gracias le damos por ella, como también, Padre, también que cuide y protege de su esposo, del hermano Irán, Padre, y de cada uno de ellos, como también de su prima, también a Torín, Padre, que sea usted cuidándoles y protegiéndoles, Padre, de todo mal y peligro. Y así también, Padre, le pedimos que sea usted cuidando y protegiendo también de nuestras familias, Padre, nuestros hijos, que sea usted, Padre, siempre obrando también en sus corazones, y así también ellos puedan atender, Padre, su santa palabra, que sientan ese deseo, esos ánimos, Padre, de aprender, de alabar, glorificar su santo nombre. Gracias, Padre, por todo ello, que se haga, Padre, todo conforme a su santa y divina voluntad, y le pedimos y le damos las gracias en el nombre de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Voy a ver si puedo verlos algunos para saludar por nombre a los que continuaron ahí, o tengo más que todo a los que tengo yo acceso aquí, porque sé que no tengo acceso a todo, a una lista completa de los que están ahí
que continuaron al final, pero denme un momento, voy a ver yo aquí si puedo. Voy a apagar aquí el estéreo para que no haga ese ruido. A veces hace un ruido ahí. Permítanme, voy aquí a bajarle volumen porque no, igual se va a escuchar ahí. Ok, bueno, primeramente aquí estuvo bueno, en la lista que tengo aquí, nuestra hermana Fiore Cubo. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga y gracias ahí por estar escuchando y pendiente ahí el programa. También veo que está conectada nuestra hermana Yolanda Valerio. Así que Dios le bendiga, hermana, y gracias también ahí por estar atenta a escuchar el programa. También nuestra hermana Alma Rodríguez, Dios le bendiga, hermana, y gracias por estar ahí también pendientes del programa. También a María Dolores Matos Castillo, Dios le bendiga, hermana, y gracias ahí por estar pendiente también de ir escuchando la palabra de Dios por medio de nuestro hermano Larry White. También nuestra hermana Lupita Ortega Jiménez, Dios le bendiga, hermana, y gracias también, y abrazos a la distancia a cada uno. También, bueno, aquí los comentarios no los voy a poder estar leyendo. También nuestra hermana Francisca Delgado, Dios le bendiga, hermana, y gracias también por estar ahí en sintonía. Y nuestra hermana también Elisa Dom, hermana, Dios le bendiga y saludos. Nuestra hermana Alma Delia también, Dios le bendiga, hermana, y gracias ahí también por estar en el programa en sintonía. Y también nuestra hermana Esther Torres, Dios le bendiga, hermana, y gracias también, y abrazos para cada uno a la distancia. Y de ahí veo aquí dice Agüeda Herrera Azueta, Dios le bendiga y bienvenida ahí, y gracias por escuchar el programa. También veo a Carmen Rivera, Dios le bendiga, hermana Carmen, y gracias también por estar ahí en sintonía. Y Octaviana Sabogal, Dios le bendiga, hermana, y gracias también por estar ahí pendientes del programa. Y también nuestro hermano Ángel Pineda, también ahí nuestro hermano Ángel Pineda también está conectado de la congregación allá en Manassas, Virginia. Dios le bendiga, hermano, y saludos a los hermanos también allá en Manassas, Virginia. Y aquí al último tengo a Isamara Quintanilla, Dios le bendiga, hermana, y gracias ahí por estar ahí también escuchando palabras de Dios. Y bueno, ahí también recordándoles ahí de que se puedan ahí, el que tenga bien, no se le obliga a nadie, ¿verdad?, de suscribirse ahí a la página o al canal de YouTube, con el nombre es el mismo, el ministerio Siguiendo Sus Pisadas, y así también pues en un futuro podamos estar transmitiendo ahí en vivo. Pues necesitamos un mínimo de 1000 suscriptores para comenzar a transmitir en vivo, así que pues con la ayuda de cada uno de ustedes y de Dios primeramente, pues todo será posible. Así que voy a ir aquí preparando el audio para escuchar ahí una himno más, y así pues ya dar por concluido el programa. Voy a ver si no se ha frisado, parece que no está frisado el estéreo. Así que bueno, voy a preparar aquí la alabanza. Vamos a escuchar O ven a la iglesia del Señor. Hoy voy a estar utilizando un himno para iniciar el programa, como también uno para cerrar, porque he estado teniendo problemas con el administrador de Facebook. De hecho, muchos, el programa del viernes como el del sábado también, pues fueron borrados. Así que voy a estar utilizando así 2 himnos, y así pues para estar ahí haciendo prueba de
de que los programas y los audios van a permanecer ahí en el ministerio. Así como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor? Oh, ven a la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor? Qué hermosa será la mañana del domingo allí asistir, escuchando palabras de vida, con la iglesia podernos reunir. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor? Mis pecados clavaron a Cristo y le hicieron pender de una cruz. Pusieron su cuerpo en la tumba y la iglesia nació a la luz. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor? Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor? Bueno, hermanos, voy a girar la cámara nuevamente ahí, así para ya despedirme ahí de cada uno de ustedes. Así que gracias nuevamente ahí por cada uno, por haberse conectado ahí a escuchar palabra de Dios y bueno, acompañarme así en el viaje también. Así que Dios les bendiga y primero Dios estaremos nuevamente así para escuchar la lección, sería la 12ª del estudio Las Cartas de Juan. Y bueno, así que primero Dios mañana, bueno, siempre como ya saben ahí pues en diferente horario, lo haré pues siempre lo hago en diferente horario por motivos de mi trabajo, pero sí, primero Dios mañana nos vemos, así que Dios les bendiga, buenas tardes y abrazos ahí a cada uno a la distancia y con unos santos.